que es el instinto. O sea, yo soy una persona muy intuitiva. Tal vez no siempre tan... que sí soy analítica, pero creo que ha pesado mucho más en mis decisiones la intuición que un proceso de análisis meticuloso. No, sí he sido muy intuitiva. Y fíjate, yo me considero una persona como con una mezcla entre miedosa y valiente, porque sí soy miedosa, pero como que luego lo afronto. Bienvenidos a un episodio más del show de Nikki Mondellini. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Esta es una edición especial porque, bueno, principalmente, como pueden ver, estoy en un lugar distinto. Estoy en la Ciudad de México, donde tengo la enorme fortuna y el placer de poder platicar con una queridísima amiga, talentosísima actriz, una artista completa en todos los sentidos, bellísima por dentro y por fuera, que pues me ha hecho el favor de estar aquí y estoy contenta que hayamos podido coincidir en agendas, que bueno, es una mujer también súper ocupada, está dentro y fuera de los foros, está en el teatro, triunfando en todos lados. Y para presentárselas quiero contarles una pequeña anécdota de cuándo nos conocimos, porque era por ahí del inicio de los años 80 y pues yo era una estudiante en la escuela de actuación, también participando en una obra, una comedia musical que era Dulce Caridad, producida por Humberto Zurita y Christian Bach. Yo era una de las bailarinas y en medio de un ensayo, de repente por ahí llega esta maravillosa, guapísima actriz, camina y atraviesa todo este cuarto donde todos estábamos ensayando. Todo el mundo voltea a verla porque siempre ha sido así desde ese entonces. A donde va, todas las cabezas giran para verla por esa belleza y esa sensualidad tan natural que ella tiene, que era exactamente lo que se necesitaba para ese personaje, que a final de cuentas sí, se quedó en ese casting, con ese personaje. Y pues bueno, nos volvimos ahí grandes amigas. Desde entonces hemos compartido escenario muchas veces, camerinos, muchas situaciones de la vida. Realmente hemos estado muy cercanas, pero pues sí, por alguna razón, y claro que me fui a vivir lejos, pues nos dejamos de ver, pero pues me da muchísimo gusto presentarles a la guapísima y talentosa Ana Choquetti. ¡Ay, Nikki! Feliz de verte, feliz. Muy contenta, muy emocionada de poder platicar contigo este día. No, pues yo más, definitivamente. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar con la gente. Obviamente todo el mundo te conoce, pero así como que un resumencito. ¿Cuándo fue que tú ya sentiste que la carrera artística era tu camino? Es que aquí hay un detalle. Yo no había pensado como en la actuación. Yo quería ser cantante, entonces pues desde muy niña estudié ballet y canto, y mi papá era músico. Entonces, bueno, como que la música siempre estuvo ahí presente en mi vida. Mi mamá igual tocó muchísimos años el piano. Entonces yo había pensado en cantar y en bailar. Esa era mi idea de pararme sobre un escenario. Entonces, bueno, inicié como bailarina en esta obra El Soñador Navegante, y de pronto un día faltó la protagonista, y como la verdad que yo me sabía toda la obra, me sabía todos los personajes. Entonces el productor dijo, pues hay que parar porque ella tenía unos compromisos con Bellas Artes, una soprano maravillosa, Lourdes Ambrís, y se iba a hacer Hansel y Gretel, me acuerdo perfecto. Entonces tenía como sus fechas ahí y pues había que parar la temporada. Entonces le dije, oiga, señor, y yo me sé su papel. ¿Cómo? ¿Te sabes el papel de Lourdes? Sí, a ver. Entonces ya más o menos hice lo que pude, y ante el terror de la compañía entera hice a Beatriz, la esposa de Colón. Y la verdad es que fue un momento mágico, Nikki. Es como cuando de repente la vida te da un mensaje tan claro. O sea, empezó la función, yo estaba nerviosísima, que además tengo esa foto, fíjate, tengo la foto de un instante
antes de empezar a hacer esa representación, que fue la primera vez en mi vida que hablé en un escenario. Y terminé la función, salí y me acuerdo que estaba este actor Sergio Kleiner, que yo lo quería mucho, con un halcón gigantesco. Él hacía el Duque de Medina, el halcón se hacía caca por todo el escenario, nadie nos volteaba a ver nunca, pero bueno, él estaba esperándome con su halcón y me preguntó, ¿te gustó? Le dije, no, me encantó. Estás perdida, nunca vas a poder dejar de actuar. Y tuvo razón, así encontré como esta vocación por la actuación. Y luego me di cuenta que había que estudiar. Entonces ya empezó como mi carrera formalmente de académica como actriz. Empecé a estudiar después de empezar a trabajar. Pero fíjate, Ana, algo bien importante que tú hiciste instintivamente, porque no todo mundo se atreve a tomar una oportunidad de ese tamaño. Y tú lo hiciste, y yo creo que eso pinta mucho cómo ha sido el resto de tu carrera, que has llevado una carrera maravillosa, has encontrado oportunidades únicas, has seguido tu camino, tu instinto, y te has hecho caso a ti misma de decir que sí, de aceptar o de negar ciertos proyectos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, eso es algo que no todo mundo lo hace, sobre todo no al principio de la carrera, donde la mayoría de los actores es, ay, pues lo que sea, que me den este personaje, y estás nada más, claro, queriendo agradar, pero tú fuiste más allá, tú te pusiste, aún antes de decir, esta es mi carrera y yo soy actriz, etcétera, te pusiste en una situación donde tú sentiste ese ímpetu, sentiste ese impulso y dijiste, pues es que yo puedo, y la valentía que se necesita de hablar con el director y decirle eso y ponerte en ese tipo de situación, a mí me parece maravilloso, me parece único. Fíjate que sí mencionaste una palabra que ha sido una constante, no solo en mi carrera, en mi vida, que es el instinto. O sea, yo soy una persona muy intuitiva, tal vez no siempre que sí soy analítica, pero creo que ha pesado mucho más en mis decisiones la intuición que un proceso de análisis meticuloso. No, sí he sido muy intuitiva. Y fíjate, yo me considero una persona como con una mezcla entre miedosa y valiente, porque sí soy miedosa, pero como que luego lo afronto. Entonces, es como esta mezcla rara que de pronto uno tiene dentro que te hace saltar cuando lo necesitas o quedarte callada, ¿no? A veces, luego me cuesta, pero creo que el instinto ha sido algo muy significativo y constante en mi carrera y en mi vida. Sí, yo creo que sí, y se nota, ¿no? Se nota. Y los personajes que has hecho han sido muy, digamos, tanto cercanos a tu personalidad como otros en donde también has tenido que arriesgar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál ha sido uno de los personajes que más trabajo te ha costado, pero que has recibido una satisfacción enorme? Wow, pues no sé. Habría que empezar por el previo. O sea, yo la primera novela que hice, que tuve más de 15 capítulos, porque yo empecé desde muy abajo, Nikki. Empecé, te digo, siendo coro en una obra de teatro. Claro, pues así empezamos todos. Ha sido como una cosa de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, el primer personaje que yo hice, ya un poquito más largo, que tiene toda una historia que luego comentamos que valdría la pena comentar. Fíjate que lo hice muy mal. Yo estaba acostumbrada a hacer teatro, entonces digamos que actoralmente estaba bien construido, pero yo estaba haciendo teatro, no sabía trabajar para una cámara. Entonces era terrible porque yo decía, ¿me puedo ver? No, confía, nadie me pelaba. No, todo está bien, tú confía en nosotros. Y yo, cuando llegue, que válgase la aclaración, confía en nosotros, y un día me acerco al monitor y los veo todos dormidos. Dormidos, bueno, crudos, fatal. Yo digo, ¿cómo confía en nosotros? No vuelvo a confiar nunca en la vida, en nadie. Entonces, bueno,
Pero yo dije, bueno, no había más remedio porque no me enseñaban lo que yo estaba haciendo. Entonces, cuando yo vi mi trabajo en pantalla, Nikki, yo quería tomar una nave espacial e irme del planeta. ¿Pero por qué? Por mi facialidad. Estaba totalmente... O sea, no es lo mismo decir te quiero mucho que te quiero mucho. O sea, era como una cosa totalmente exagerada y la verdad que no fue no sabía hacer televisión, esa es la verdad. Entonces, bueno, pasó un tiempo y me ofrecieron otro personaje para el que audicioné, bla, 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 bla. Y de verdad, o sea, construí eso con la profunda conciencia de intentar serle fiel a mi propuesta, número uno, y de aprender a hacerlo bien. Entonces, creo que me costó mucho trabajo, que fue la licenciada Grajales, de Nada Personal, Sí. pero cambió el curso de mi carrera, totalmente. Fue un trabajo que me valió muchísimas satisfacciones. Sí, qué personaje tan increíble. Yo recuerdo haberte visto ahí, yo dije, wow, y no nos habíamos visto en un tiempo igual. Así es. Pero yo creo que eso marcó una gran diferencia también en la forma de hacer series y que la atención se empezó a dividir más hacia TV Azteca, que nada más era en Televisa, ¿no? Que todavía no despuntaban bien las telenovelas que se producían en TV Azteca. Y yo creo que esa fue como un parteaguas, ¿no? Así es, que era lo que pensaba que valía la pena resaltar. Fíjate que para los que no estén enterados, la vida artística, la industria del entretenimiento en México es otra hoy que hace 25 años. Totalmente, sí. Es otra historia. Hemos sido testigos activos de este cambio tan grande que se dio. Yo recuerdo, porque es que no hace tanto tiempo, estos 25 años no son tanto tiempo como el gran cambio que se ha dado. De entrada había una empresa de televisión, que era Televisa, no Exacto. había más. Y si tú por alguna razón no podías trabajar ahí, solo podías hacer teatro o un cine muy esporádico que se hacía. Ajá. Y como de calidad, la verdad, muy dividido. Había cosas muy brillantes, pero eran las menos, ¿no? Entonces, la verdad es que era complicado para una actriz como yo hacer tele en una empresa que no me la puso fácil, no era un camino fácil para mí trabajar en ese momento en esta empresa que era la única que existía acá. Entonces, de pronto, ahí viene esta parte nuevamente de este instinto que de pronto te salva. A mí me ofrecieron unas cosas en Televisa que no estaba en mi naturaleza poder aceptar. Y dije, se acabó, no voy a hacer tele nunca en la vida, jamás. Y de pronto me llaman para hacer una novela, un personaje en una novela independiente. Y caray, acepté sin dudar. Y éramos como 10 loquitos que estábamos haciendo ese proyecto. Cuando dices independiente, o sea, no era por parte de ninguna televisora, no. Era alguien que iba a vender el producto. Era alguien que iba a vender el producto. ¿Qué pasó? Que cuando el producto estuvo listo, que es esta novela de la que te hablo, de donde yo hacía caras, hacía una cantante de salsa además, estuvo precioso mi personaje. Bueno, este producto se vendió a lo que entonces era Imevisión. ¿Qué pasó? Que Imevisión fue adquirida o absorbida, no sé, la verdad, no sé cómo estuvo esa transacción, por lo que hoy día es Televisión Azteca. Entonces, cuando yo empecé a grabar esa novela, era una novela que no sabíamos dónde se iba a vender, era un producto pues totalmente en sí mismo, independiente, sin ninguna plataforma donde mostrarse. Y después, cuando se terminó la novela, cuando se estrenó la novela, ya era Televisión Azteca. ¿Qué pasó? Que yo entré a Televisión Azteca así. La segunda novela
que hice, que fue Nada Personal, ya TV Azteca era una empresa establecida y para mí un sueño hecho realidad, Nikki, porque la verdad es que todos los actores de México teníamos una sola opción de hacer televisión y una sola opción para ir a castings de cine, que era Claudia Becker. No había más. Y de repente esto empezó a diversificarse y siento que a crecer. La industria del entretenimiento cambió ese año. Ese año en donde se estrenó Nada Personal, cambió totalmente incluso la manera de hacer televisión, porque nunca más se pudo nuevamente argumentar que un proyecto de esta naturaleza no era comercial. Y era para mí mi sueño. Yo decía, se tiene que poder hacer televisión de otra forma. Y lo que sucedió con Nada Personal es que efectivamente fue un parteaguas, pues primeramente por la historia, que era una historia política, de denuncia, en donde sí, aunque de manera ficcionada, se trataban muchísimos temas, pues totalmente ciertos, ¿no? Y actuales. Eran 3 asesinatos políticos, cosa totalmente prohibida para la televisión anteriormente. Esos 3 balazos del corazón de la entrada de Nada Personal eran claramente 3 citas concretas a 3 personajes del mundo de la política que habían sido lamentablemente asesinados. Entonces, toda esta historia, esta trama con estos actores que estaban arriesgándose junto con todo el equipo de Argos Televisión a hacer una televisión diferente, transmitida a través de las pantallas de Azteca, cambió la manera de hacer televisión y cambió la industria. Y ahora mira, ahora hay tantas opciones, hay tantas plataformas, hay tantos escaparates televisivos que me siento... miro hacia atrás y digo, caray, sí dimos un paso importante en ese momento. Por eso digo que fue un sueño hecho realidad para mí, porque sí soñaba con poder hacer primeramente televisión y luego una televisión diferente, de otra manera, con otra calidad. Claro, ¿y tú sientes que a partir de eso haya habido una apertura en Televisa para cambiar las cosas? Por ejemplo, no sé, creo que ahora ya no se usa el apuntador tampoco en Televisa. Digo, hace mucho que me alejé de los foros de Televisa, pero no, creo que es eso, ¿no? Porque no se estaba usando en TV Azteca, ¿o sí? O sea, ¿tú llegaste a usarlo? No, en Azteca no. Sí llegué a usar apuntador muchísimas veces, pero no. Bueno, cuando yo trabajé en algunos proyectos de Televisa era apuntador sí o sí, era impensable trabajar sin el apuntador, eran impensables muchas cosas, ¿no? Creo que Televisa, que es una empresa de primer nivel definitivamente, con una obvia penetración en muchísimos países del mundo y creo que es hoy por hoy pues una punta de lanza en la forma de hacer televisión. Claro. Dio un paso muy importante al abrirse, que es un signo inequívoco de evolución. O sea, al final sí creo que Televisa fue una empresa inteligente que ha sabido dar el paso necesario para tener una mezcla, como que ha ido y venido en ese asunto de las historias diferentes, las series, versus las novelas tradicionales. Y creo que ha encontrado una fórmula muy interesante de contar historias tradicionales de una manera maravillosa, con una factura impecable y con un estilo y una propuesta narrativa de fotografía, de cámara, de dirección, que sí dista mucho de aquella Televisa que vemos con mucho cariño y con mucha nostalgia, porque la verdad yo crecí viendo esa televisión, pero dista mucho de aquella televisión con un corte muchísimo más estricto y cuadrado, del que no salía, no había una apertura, ¿no? Creo que ahorita las historias, si bien es cierto que hay muchas que son las mismas, están contadas de una manera muy diferente y de pronto se arriesgan con proyectos maravillosos. Yo, por ejemplo, hice hace algunos años una serie divina que se llamó Sin Miedo a la Verdad,
en donde, bueno, era de entrada el personaje que me ofrecieron. Yo era una brigadier del ejército que comandaba una fuerza especial para situaciones de crisis, que yo decía, bueno, qué maravilla que alguien haya pensado en mí para un personaje así, porque ni a mí se me hubiera ocurrido nunca, ¿no? Claro, qué bien. Entonces yo creo que, por ejemplo, esa fue una historia diferente, contada diferente, en el horario en prime time, a las 9:30, en el canal 2, el canal de las estrellas, que es el canal realmente pues, fuerte de Televisa. Claro. Y la verdad es que le fue increíble. Fue un horario que le dio muchísimo rating, puntos altísimos como hacía tiempo no tenía. Entonces yo creo que sí se arriesgan y sí están tratando de encontrar como esta combinación en donde, contestando a tu pregunta, que no sé si ya me perdí o no de tu pregunta, pero no se usaba apuntador, por supuesto, salvo que algún actor lo requiriera, que sí hubieron algunos actores que lo pidieron. Pero en fin, ya es otra manera de hacer televisión. Además de este personaje de la brigadier, ¿qué otro personaje tú hayas sentido que era algo inesperado, como alejado de ti, pero que te haya dejado una gran enseñanza? Bueno, es que tantos. Hice, por ejemplo, una mujer, pues, he hecho muchos personajes muy diferentes. Hice, por ejemplo, una mujer maltratadísima, un personaje que conectó con muchas mujeres que estaban pasando por esa situación y era increíble la forma en la que lamentablemente tanta gente se sentía identificada, ¿no? Y, claro. Y creo que también como diría Hamlet, pues que la actuación sea un espejo donde la humanidad pueda verse y pueda quizá en este reflejo lograr una transformación, una elevación, superar quizá cosas que le están sucediendo y que de pronto uno no comparte. O sea, este personaje que te digo que era una mujer a la que su marido la maltrataba terriblemente. ¿Esto fue en uno de estos programas como de mujeres asesinas? No, como de mujer casos de la vida real. No, fue una serie que se llamó Lo que es el amor. Que es como una nueva versión de una novela que se llamó Hombres, colombiana, que eran cazabolseros, etcétera. Y la verdad es que a mí me impresionó mucho esta identificación con el público, con las mujeres que vivían una situación similar y que no se atrevían a decirlo. Uno muchas veces calla por temor, por vergüenza, por comodidad, por tantas razones ajenas al bien, tantas razones ajenas a la salud, al poder sanar una situación y salirte de ese lugar, ¿no? Y, caray, me llevó tanto a la reflexión que hicimos una obra de teatro que se llama Si soy yo, no eres tú, que habla, es una entre obra, conferencia terapéutica, es un experimento raro, que me salió del alma hacer, porque es impresionante cuántas mujeres están en medio, y hombres también, en medio de una situación de total enfermedad emocional, enfermedad en las relaciones, y que se inspiraron con, por ejemplo, con esta obra que yo hice, con este proyecto televisivo que hice, para poder alzar la mano y buscar ayuda. Que eso es como, yo siento que en nosotros como actores, como actrices, tenemos el privilegio de, a veces, primeramente entretener, porque si tú no entretienes, va y la gente se va, le apaga, le cambia, se sale del teatro. O sea, si no entretienes, no hay manera de llegar a una audiencia. Pero ya que pasas por esa barrera, creo que el más grande regalo que puede tener
un actor es el colaborar con una transformación positiva, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese personaje me llevó como a esta reflexión que finalmente me llevó a llevarlo a más y a hacer un proyecto que pudiera ser más directo, con más contacto con la gente y continuar con esto y fue muy satisfactorio. Y luego he hecho unas cosas tremendas, una mafiosa que volaba aviones, incendiaba hoteles y era muy divertido y que de pronto te sacan de tu zona de confort, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, este personaje de la militar, pues llevamos un entrenamiento militar muy, pues que nos ayudó, porque yo no tenía, en mi vida había tocado un arma, bueno, no la había visto ni de cerca. Tú imagínate de pronto agarrar UCIs, armas largas, yo no tenía ni idea. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Bueno, te cuento la anécdota. La primera vez que hice, pues estaba yo salvando al presidente de un secuestro. Entonces nos ponemos todos así, voy yo, todo como iba, todo a la perfección, con la logística y el entrenamiento que nos habían enseñado. Y de repente empieza el tiroteo. O sea, empieza el tiroteo y era todo tan vertiginoso, era como un huracán de pronto, yo en medio y extras, toda la producción, armas, sonido, explosiones, los coches. Entonces, al terminar la toma, corte, yo le dije al director, ¿sabe qué? Yo sentí algo raro, o sea, sentí como que algo no estuvo bien. ¿Cómo crees? Y quedó muy bien. No, por favor, se lo pido, revise la toma. Por ahí tengo el video, o sea, revisa la toma y soy yo en medio del tiroteo salvando al presidente. Dije, ¡ay! O sea, imagínate que de pronto te sale tu naturaleza en medio, o sea, dejé de actuar totalmente. Bueno, nuestro maestro Mendoza me hubiera sacado, me hubiera frito y cocido en leña verde. Dejé de actuar totalmente. A ver, porque digo, esa es una situación extrema, Ana. Claro, y que nunca había vivido. No sé si ¿Cómo no vas a reaccionar así, por favor? Efectivamente, una situación extrema. Pues no, debía de haber reaccionado conforme a mi personaje. El caso es que ya, como que tomé conciencia y cuando se repitió la toma, no sabes qué bonita quedó, pero de repente hay cosas que te cuestan trabajo. Pero bueno, la primera toma te sirvió de ensayo. No sí, claro, no sé cuántas veces habían ensayado con todo ese tiroteo y todo. Ninguna. Y entonces, si no estás acostumbrada, obviamente esas reacciones pues son las que son instintivamente. Pero si tienes un ensayo donde, ok, ya te acostumbras a que, ok, así este nivel de tiroteo y todo, y yo, así ok, no tengo que... O sea, exacto, así va a sonar, ¿no? Lo que me costó mucho trabajo fue el sonido, el sentirme en medio de todo eso. Muy impactante, sí. Pero sí han habido personajes que me han costado trabajo y otros que me han divertido profundamente, pero como que te da más satisfacción, a veces hablando, ¿no? Y hablando por toda esta gente que de pronto pues empieza sus carreras y tal. Yo siento que, y en general en la vida, si aprendes, cuando algo te va muy bien, cuando en algo tienes mucho éxito y fue todo muy favorable, se siente una satisfacción linda que hay que olvidar a los 5 segundos, porque no te puedes quedar ahí. Pero cuando algo te va muy mal, cuando realmente cometes un error que te lleva a una situación desfavorable, es que aprendes muchísimo más. O sea, yo creo que se gana y se aprende. Es difícil pensar que pierdes algo cuando algo te va mal. Aprendes la lección, que sí hay que aprender, digo, sí tienes que tomar conciencia y aprenderla, pero me parece que se aprende muchísimo más cuando algo no te va del todo bien que cuando algo te va muy, muy bien. Una vez por ahí entré a una oficina de unos abogados y había unos mandamientos, solo recuerdo uno, que decía que el abogado, así tenga el mejor éxito en un juicio o el peor de los fracasos, lo tiene que olvidar en el instante después que sale del juzgado. Y yo creo que eso aplica en la vida en general, ¿no? Pronto es fácil como
decepcionarte o tirarte al suelo y decir, qué error enorme cometí, la regué horrible, pero se aprende y hay que abrazar tu error, hay que tomar conciencia y abrazar ese error y tomarlo como un amigo. Es un amigo que te enseñó a hacer las cosas mejor. Exacto. Exacto, es la única forma de aprender, porque si todo va bien siempre, pues no sabes, no te enfrentas con algo que tienes que resolver y piensas que todo va a ser así cuando realmente no, y sobre todo en esta carrera, ¿no? ¿Tú sientes que has encontrado el balance entre la vida y el trabajo? Porque obviamente en esta carrera muchas veces sentimos, bueno, es que es lo que somos, ¿no? O sea, soy actriz y es mi trabajo y nos desvivimos por el trabajo y etcétera. Pero obviamente somos madres, tenemos que tener un balance, tenemos a nuestra familia y no nada más la familia, sino el autocuidado, ¿no? Uh-huh. El decir tú precisamente cuándo voy a cortar y decir, ok, aquí se queda el personaje, pero aquí se queda también el trabajo. Y necesito ser Ana en este momento, no todos los personajes, necesito reconectar conmigo misma y, ¿no? Descansar y apapacharme un rato y todo. Entonces, ¿tú sientes que has podido encontrar ese balance? No, yo creo que es un trabajo de todos los días, es un trabajo que conscientemente hago todos los días y que me ha costado muchísimo trabajo. O sea, es algo por lo que yo tengo que trabajar especialmente, no es algo que se me da naturalmente. En general, y también yo creo que tiene que ver con que no soy demasiado organizada, no soy una persona muy organizada. Entonces eso hace que a veces las cosas se te enreden un poco, pero pienso que esto que mencionas es tan importante. El lograr este equilibrio en mí ha sido pues una misión de vida, o sea, no me ha resultado fácil. Y lo intento cada día y ahora con más conciencia que antes. Ahora sí defiendo mucho mi cuidado, el autocuidado. Yo creo que sí, yo creo que es básico, ¿no? Si no nos cuidamos bien, luego no tenemos tanto de nosotros que proponer, ¿no? Y se te olvida, sobre todo en esta, como revoltura de placeres de la vida, de darte el privilegio, tener el privilegio y darte el placer de ser madre, por ejemplo, de tener una pareja, de amar tu vida y de cultivar un jardín y es que de pronto empiezas a envolverte, obviamente junto con el trabajo, en una serie de responsabilidades que, caray, quedas al último, no sé otros casos, pero yo muchas veces me dejo al final y empiezo el día teniendo que hacer lo de aquel, lo de este, mi hijo me dijo no sé cuánto, el otro me dijo no sé qué, ay, tengo que llevar esto acá, y de repente solo dices, bueno, ¿a qué hora yo me siento en un lugar a tomarme mi expreso que amo? ¿O a qué hora yo tengo una hora entera para hacer ejercicio? ¿O para ver una serie? ¿O para sentarme a estudiar mis capítulos de manera serena, sin tener que estar sacando a todo el mundo de mi estudio, ¿no? Y creo que también... Sí es verdad que es complicado, pero también yo siento que hay cosas a las que yo no renunciaría en pos de, por ejemplo, mi vida social. Bueno, mi vida social es prácticamente nula. No tengo casi nunca tiempo para ir a un evento, para ir a solo cosas muy, muy especiales, gente muy querida, un cumpleaños, pero... No me importa esa renuncia, porque hay otras áreas de mi vida a las que jamás renunciaría. Jamás renunciaría a pasarme una tarde fantástica con mis hijos viendo algo que nos guste o simplemente platicando, o no renunciaría a cuidar mis zarzamoras o a... cosas que amo hacer, ¿no? Entonces yo siento que
es una cuestión de balance y sí, yo he tenido que trabajar mucho para ello. Claro, pero cuando te puedes dar un tiempito y decir, ok, me voy a tomar una semana para irme de vacaciones, ¿qué es el primer lugar que te viene en mente? O tu vacación ideal para realmente decir, esto es para mí, es un tiempito para mí. A mí me gustan las cabañas, me gustan las cabañas apartadas. Yo soy una persona muy solitaria y como muy introvertida, aunque no lo parezca. La gente cree que yo soy muy extrovertida y no es así. Disfruto muchísimo el tiempo conmigo misma, el que a veces tengo que luchar contra viento y marea para tener, pero me gusta el bosque, y también me gusta la playa, pero no sé, me gustan los bosques, me gustan los lugares fríos y el mar, y me gusta muchísimo nadar en el mar. Sí. Es básico, yo creo. Crecí en la playa, entonces creciste en la playa. ¿Cuándo fue que llegaste a México? Porque obviamente naciste en Madrid. Sí. Sí. Y llegaste de pequeña. Uh-huh. Entonces, porque obviamente no tienes el acento castizo. No, me lo quité en una semana porque me buleaban horrible. O sea, yo llegué aquí a México a los 7 años y entré en una escuela que me habían elegido mis papás, que era una escuela americana, el Garside School. Entonces, pues yo llegué a otro país con otro acento, con otra escritura. Yo había aprendido a escribir con una letra y aquí enseñaban otra letra. Entonces era como si hubiera tenido que volver a aprender a leer y a escribir. Me buleaban mucho en la escuela y yo siempre fui una niña rara, o sea, rara para los demás, para mí era muy normal, pero era una niña, no sé, que tenía gustos diferentes, platicaba de cosas distintas y con un acento totalmente diferente, hablaba totalmente como española, y comía cosas diferentes. Entonces yo, por ejemplo, pues no podía comer los tostis picantes que vendían en la escuela y me buleaban horriblemente. Me buleaban, además yo era blanca, entonces me decían fantasmín. Entonces yo estaba, o sea, realmente pasé una etapa muy complicada y me di cuenta que dije, claro, es que yo aquí soy tan diferente que no puedo seguir así. Y con mis 7 años, en una semana, dejé mi acento español y empecé a hablar como mexicana y me ardía la lengua, Nikki, que se me hacía como espantasuegras, pero yo me compraba mis tostis, mis chicharrones picantes, para que todo el mundo viera que yo ya era de aquí. Claro. Y luego nos fuimos a vivir a Acapulco. No terminé ese año, afortunadamente, porque la verdad me estaba yendo, sentía una tristeza horrible en esa escuela. Y nos fuimos a vivir a Acapulco y cambió mi vida. Cambió mi vida desde el momento que yo podía subirme a un árbol y agarrar un mango y comérmelo. Había papayas que crecían en el jardín de la casa. El clima me dejó de arder la nariz. Imagínate, yo venía de España con una nieve hasta acá en el invierno algunas veces. Me subía en mi perro y me llevaba a mi mamá a tomar el camión de la escuela. Entonces, cuando yo llegué a Acapulco y respiraba esa humedad que sentía rico en mi nariz, ese calorcito, los colores de los tulipanes, esos amarillos, rosas, las bayitas esas rojas que crecían por doquier, los olores, los sabores, me cambió la vida totalmente y fui profundamente feliz. Claro. Y ahí aprendí a nadar en la playa. Y ahí fue cuando empezaste como a hacer, cantando, ¿no? Digo, claro, está obviamente. Ahí continué, en Acapulco continué mis lecciones de ballet, porque en una academia que es de la Royal de Londres, que se llama, que la maestra y la dueña era Margot Palazuelos, y la verdad es que como que regresé a las cosas que yo amaba. Entonces ahí continué como mi carrera de ballet, que era como digamos una sucursal de la Royal de Londres. Entonces venían a examinarte y bueno, ¿qué te puedo decir? Tú sabes. ¿Hasta qué grado llegaste de la Royal? Pues creo que 9º. Es que sí tenían unos títulos diferentes, era como Advanced o Senior Advanced y todo High esto. Commander, ¿no? Era Highly Commended eran las calificaciones, que eran Pass, Pass Plus y Commended, Highly Commended. Ok. Pues no me acuerdo a cuál llegué. Pero, porque luego no solo la retomé aquí en Ciudad de México. Y pues
esa parte de mi vida me hacía profundamente feliz. Y como que fue regresar a lo que yo amaba, porque ¿sabes qué pasa? Que como mis papás viajaban tanto, viajaban por todos lados, por el trabajo de mi papá, que era músico. Entonces, fue una gran enseñanza para mí, porque andábamos de un lado al otro, y de pronto cambiar de ciudad, de país, de continente, te hacía saber que esto que amabas en este momento, esto que tenías, esto que te hacía tan feliz y que para ti era la vida, de pronto se fue. Y en otro momento ya tenías otras cosas y bueno, ibas a cambiar de lugar y esos amigos iban a quedarse ahí, ibas a tener que hacer otros. Y sí, de pequeña te crea un poquito te genera un poquito de angustia. Claro, ¿cómo no? Pero me enseñó algo muy bonito, porque me enseñó como a aferrarme en lo inmutable, en lo que no cambia nunca, en aprender a reconocer el valor de las personas de distintos países, colores, ideas, culturas, y me hizo una persona muy abierta y como muy... Aprendí a abrirme puertas, aprendí a adaptarme a distintas situaciones. Que eso también te ayudó en la carrera de actuación, que es lo que hacemos, nos adaptamos, ¿no? A cada personaje, a cada situación. No, y a cada forma distinta de trabajar, porque exacto, hay personas, y ahora a cada pantalla distinta, a lo que cada vez se requiere, y creo que eso es una gran enseñanza que tuve la fortuna de aprender en la medida en la que yo crecía, casi sin darme cuenta, ¿no? Ahora me doy cuenta que fue una gran enseñanza, pero en ese momento no lo sabía, no sabía que lo estaba aprendiendo, ¿no? Y luego, pues me ha servido toda la vida. Y sí aprendes a abrirte puertas. Exacto, totalmente. Ahora vamos a hablar un poquito, bueno, tú y yo hemos coincidido en algunos proyectos y en uno de estos pues fue La Desconfianza, además de Dulce Caridad, pero realmente estábamos en escena juntas en La Desconfianza y pues bueno, que fue una enseñanza muy bonita, ¿no? ¿Recuerdas que tomábamos clases con nuestro queridísimo maestro Mendoza, que nos daba clases en el teatro ahí mismo, que era como todo un taller que hicimos, además de los ensayos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue para ti eso, no? O sea, ¿fue uno de los directores que más dejó huella en ti o bueno, cómo fue? No puedo decir solo eso. Mendoza cambió mi vida. Mi vida, hay algunos antes y después en mi vida. Mendoza es uno de ellos. Héctor Mendoza fue mi maestro, nuestro maestro de actuación. Y fíjate que también eso fue tan mágico, Nikki, porque yo, a partir de Dulce Caridad, del Soñador Navegante, que te digo que pues me aventé de manera totalmente intempestiva, sin ningún tipo de preparación actoral a hacer este trabajo. Y luego hice Dulce Caridad, donde nos conocimos. Esos dos trabajos yo no había estudiado actuación. Y ahí, en Dulce Caridad, yo escuchaba, ya me venían hablando desde hace tiempo de Mendoza. Entonces yo, durante todos esos 2 años, yo había intentado entrar al NET, al Núcleo de Estudios Teatrales, porque yo sabía que Mendoza estaba ahí. Y como que siempre llegaba tarde, o la directora me decía que ya no había lugar, nunca pude ingresar. Entonces, pasa la vida y conozco, gracias a Christian Bach y a Humberto, que la verdad es que siempre les estaré agradecida por esto, un día me veo en una oficina de una ejecutiva de Televisa, en donde de las cosas que me ofrecieron para mi preparación y poder trabajar ahí, clases con un maestro de teatro. Y yo, ay, no me digas. Sí. El Star System. Sí, entonces me dicen, sí, pero es un maestro diferente. Es un maestro solo de teatro que está aquí
como un método raro, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, tienes la cita mañana a las 11 de la mañana. Ah, ok. Y llego, ¿y cuál es mi sorpresa? Que este maestro era Héctor Mendoza. Entonces me encuentro, o sea, yo entro a una habitación, veo a Mendoza y me quedo enmudecí. Entonces, imagínate que yo había estado buscando estudiar con él sin lograrlo y de repente entro a una de estas peceras de Televisa que eran estas como salas de junta grandes y estaba, fíjate qué significativo, él estaba leyendo un libro que se llamaba Todos los Santos. Entonces, es que estoy leyendo esto, estoy escribiendo una obra de teatro, cerró su libro, me hizo la entrevista y empezamos clases ahí. Entonces era padrísimo porque las clases de ahí eran que tú sí hiciste tú sí estabas en el NET, Sí, ¿no? yo sí estuve en el NET los 3 años. Sí. Las clases con él eran interesantísimas porque eran, fíjate, mi primera clase de actuación en la vida era Mendoza. O sea, era el maestro, la propuesta que tenía él era el maestro, un actor experimentado y el alumno. Y era Mendoza, Margarita Sanz. ¡Wow! Y este texto divino de Cesare Pavese, Diálogos con Leuco. Entonces, a mí me tocó, él lo eligió muy bien elegido, el diálogo se llama La Viña. Era Leucotea, la sobrina de Dionisio, y era Margarita, y yo, que era Ariadna. Entonces, un texto muy complicado, la verdad, no son textos fáciles, no son como muy cotidianos. Entonces, a partir de ahí fue que yo aprendí, me cambió la vida. Y luego habían clases también con Flora Dantus, que era como teatro más moderno. Uh-huh. El actor experimentado era Alberto Estrella, wow. Yo la alumna y Flora con este texto de Esperando al zurdo de realismo norteamericano. Y sí, fue totalmente una experiencia, hice como 3 cursos ahí y luego me dijo un día el maestro, imagínate, Ana, porque escribió ese libro que él estaba leyendo, finalmente era su referencia para escribir La Desconfianza, basada en el condenado por desconfiado. ¿Así? Entonces, un día me dice, oye, Ana, ¿te gustaría hacer una obra conmigo? Y yo así, maestro, porque además era súper tramposo, y hacía unas preguntas así como para que tú le dijeras, ¿qué cosa? ¿Cómo me pregunta eso? Pero entonces yo traté de guardar la calma. Y le dije, claro, maestro, por supuesto que sí. Por supuesto salí de ahí dando de gritos. Y entonces ya empezamos La Desconfianza, que al principio la santa era Salma Hayek. Era Salma Hayek al principio. Y luego se fue a estudiar fuera y entonces ya la santa fue Cintia Clipo. Cintia. Uh-huh. Y pues bueno, pues fue maravilloso. Y hacíamos estas 3 vírgenes muertas de la Edad Media, sí. Que la tuya era dulce, dulce y buena, y la mía era una neurótica. Ágata, y tú eras Olaya, ¿no? Sí. Claro. Sí, y luego Marisol Santa Cruz era la otra. Exactamente. Que hasta nuestras madres nos confundían de lejos porque el vestuario idéntico, el maquillaje idéntico y todo, ¿no? Pero qué buen casting del maestro, qué bien lo pensó. Sí. Fue maravilloso. Y este curso del que hablas, que fue una belleza, hicimos un seminario ahí, uh-huh. Que él le puso el seminario de creatividad y que nos dio este textito, una escena como súper simple, que me acuerdo que empezaba con ¿qué haces aquí? Ajá. Sí, de estas improvisaciones de A y B. Sí, pero esto era este textito que nosotros teníamos que construir la historia, y me acuerdo que tú y yo hicimos la escena juntas, y que hicimos una cárcel, ¿te acuerdas? Totalmente. Ay, qué bonito. Sí, nos acabamos, no sé, peleando, bueno, con toda la fisicalidad y todo, sí. Fue padrísimo. Muy padre. Y yo creo que esa fue una gran, para mí, o sea, me voló la cabeza, me cambió totalmente la manera de ver la vida. Sí. Es que el maestro era especial.
Sí, no era ay, cualquier bueno. persona. No, qué manera de dirigir. Yo creo que, por un lado, hemos hablado de que estábamos como consentidas por él, porque era de los directores que, hablando metafóricamente, te tomaba de la mano para llevarte a través de todo este proceso y de descubrir tu personaje y de hacer, ¿no?, lo mejor que estuviera dentro de ti para crear este personaje, para estar en esta situación. Era una manera bellísima que, bueno, como él, yo no he encontrado ningún otro No, ni lo director encontraremos. realmente. La verdad es que creo que, además, digo, él es el padre del teatro moderno en México, punto. Sí, Y totalmente. creo que él tenía algo muy, muy, muy bello. O sea, como que su compromiso, su responsabilidad para con su... Por eso no tomaba cualquier alumno, porque él era muy, muy responsable en eso y te tomaba, como dices tú, de la mano y tenía este compromiso no con enseñarte, tenía el compromiso de que tú aprendieras. Uh-huh. Entonces se enfocaba en cómo tú individualmente, ¿qué necesitabas tú para aprender, para entenderle? Y la verdad es que para mí fue un laboratorio no solamente actoral, el estudiar con él, que al final estudié con él 4 años y en fin, fue maravilloso. Sí. Pero no solamente fue un laboratorio actoral, fue un laboratorio de vida. O sea, a mí me resolvió, yo evolucioné 25 años con él. Era fantástico. Y fíjate, yo ahora pues ya ha pasado la vida, ha pasado todo, llevo dedicándome a esto pues más de 30 años. Y fíjate que mientras más conozco maestros, digo, qué irresponsables son. Qué irresponsables son con los alumnos. No puede ser que les estén enseñando esto, que los estén guiando por ahí no es. Y siento que él tenía esta obsesión por la comprensión, por entender. Y yo tenía una obsesión por sentir. Entonces yo creía que el hecho de que yo tuviera esta facilidad emotiva era algo bueno. Y el maestro me enseñó a entender antes que sentir. ¿Cómo vas a sentir eso si no entiendes qué es lo que te hace sentir esto que tú me estás diciendo? Y ¿qué te puedo decir? No, yo sí creo que tuvimos al mejor maestro que podíamos haber tenido, sobre todo por nuestras personalidades, Nikki, porque nosotras creo que no seríamos las actrices que somos si no hubiéramos estudiado con él. No hay duda. No hubiera confiado, o sea, no le hubiera confiado mi psique, mis traumas, mis miedos, mis verdades, mis aciertos también, ¿por qué no? Y mis cualidades. No le hubiera yo confiado a otra persona mi interior. Exacto. Sí, porque con él sabías que podías confiar enteramente y que te iba a ayudar a sacar lo mejor de ti. Uh-huh. Uh-huh. Definitivamente, pero bueno. Sin lastimarte. Exacto, sin lastimarte sobre todo. Sí, sin lastimarte. Y por ejemplo, me acuerdo muchísimo de 2 grandes actrices que yo, que son parte importante de mi vida y de mi aprendizaje, que fueron en esa etapa en donde yo estudié como cada 3 meses era, me volverá a aceptar el maestro. Y así duré 4 años con él, hasta que hicimos, que yo no hice ya, La Amistad Castigada. Ajá. Que yo ya no la hice, que era como la graduación de algunos de nosotros, no tuya, porque tú ya habías hecho la escuela, pero porque yo empecé más tarde que tú. Entonces, era esta obra en verso, ¿no? Sí. Pero estaba... Sí, me tocó improvisar en verso una vez con una lagunita mental por ahí que me quedó y
Pues improvísale. Pero ¿tú te acuerdas que eso él nos decía? Va a llegar un momento en el que van a perfectamente poder hablar en verso. O sea, que sí estuve como en el proceso de ensayos con él, pero que yo al final luego no estrené la obra y fue una enorme diferencia con mi maestro porque él sabía, yo antes de empezar la obra ya tenía la novela esta de la que habíamos hablado, la de la cantante de salsa, esta novela, la primera que hice. Entonces dije, oiga maestro, mire, pues yo tengo este proyecto y ya está arreglado, o sea, yo tengo arreglado los horarios, los ensayos, pero hubo un ensayo al que por alguna razón yo no iba a poder llegar y el maestro definitivamente me sacó de la obra y no hubo arreglo posible porque él era así, él era parte de su metodología era esa. Sí, una disciplina total y si te comprometes, sí, tienes que Así estar fue. ahí totalmente. Y entonces yo sí hubiera podido seguir porque solamente había sido, además ni me tocaba a mí ir a ensayar, bueno, pero él se enojó muchísimo conmigo y enojo que yo acepté totalmente porque así es como uno se relaciona con la gente que tiene una autoridad a la que respetas en tu vida. Y entonces me acuerdo que en mi boda, obviamente lo invité, pero él no fue. Y me mandó, detalle que entendí después, una de regalo de bodas, me mandó una televisión enorme. Y yo nunca entendí el sarcasmo hasta años después. Y la verdad es que creo que fue uno de los grandes regalos. Fíjate que Mendoza tenía algo maravilloso que yo admiro en las personas, que era la capacidad de reconsiderar en lo que había creído en el pasado. Esta capacidad que tienen solo los grandes de decir, ok, en ese momento yo creía en eso, pero me di cuenta que es mejor esto. Y no aferrarse con una idea preconcebida solamente por ego, por soberbia o por temor a decir, ok, ahora creo en esto mejor. Sí, se reinventaba. Un día Dora Cordero y Laura Padilla, que son dos actrices buenísimas, que Dora terminó haciendo mi papel, ¿no? Ahí en la Amistad Castigada. Sí. Bueno, resulta que me dice, no, ¿y tú ya has hecho trance con el maestro? No. Pero ya has hecho, y me decían muchas cosas. Yo un día voy con el maestro y le digo, oiga maestro, es que pues Dorita y Laura me están diciendo que si ya hice trance, que si ya hice no sé qué, que si... No. Cuando te vuelvan a decir algo así, tú les vas a decir, no, porque yo soy una actriz más moderna. Y eso ya quedó en el pasado. Eso ya no se hace. Eso ya no se hace. Pero fíjate, a lo que iba con toda esta anécdota, es que muchas personas que siguieron como maestros después de Mendoza, que fueron sus alumnos, no Dora ni Laura, que son extraordinarias, se quedaron con una metodología de Mendoza en la que él ya ni siquiera creía. Entonces yo pienso que fuimos muy afortunadas de no solamente estudiar con él, sino estudiar en esa etapa del maestro. Exacto. Que fue para mí un regalo de vida. Ay, sí, fue maravilloso. Ana, pues se nos está empezando a acabar el tiempo por ahí, pero sí quisiera hacer esta serie de preguntas rápidas que hago. Siempre con mis invitados me encanta porque es como ver otro lado tuyo. Son preguntas rápidas para que me respondas lo primero que te venga a la mente. Okay. Si quieres de repente expandirte un poquito en algo, ahí me dices y con todo gusto. Ok, vamos. ¿Comida favorita? Espagueti. ¿Con qué salsa? Boscayola. Qué rico. Ok. ¿A qué le tienes miedo? Al miedo. ¿Le tienes miedo al miedo? Sí. Que no quieres sentirlo. Creo que es lo más peligroso que hay, el temor. Creo que eso te paraliza. Sí, totalmente. Pero el miedo también nos ayuda un poquito, ¿no? Te ayuda cuando lo vences. Exacto, cuando lo vences sí, te avisa algo, pero bueno, hay que hacerle caso a ese instinto. Sí. ¿Director de cine favorito que hayas o no trabajado con él? No, he trabajado casi con ninguno, o sea que pues tengo muchos, me parece una crueldad decir solo uno. Pero el primero que te venga a la mente. Scorsese. Maravilloso. Bueno, esto ya te lo pregunté antes, pero reiteremos, el lugar ideal para vacacionar. El bosque.
Ah, cierto, una cabina, una casita en el bosque, sí. A mí me encanta el bosque también, me fascina. Y tenemos que ir a hacer un viajecito al estado de Washington, donde ahora vive mi hijo mayor. Ay, por favor. Porque es una cosa fenomenal. En fin, ya te platicaré. Claro. Si tú pudieras regresar en el tiempo, ¿qué te dirías a ti misma, digamos, a los 21 años? Concéntrate. En fin, así, concéntrate. Concéntrate en lo bueno de la vida, en lo que quieres, en lo bueno que quieres en la vida. No pierdas tiempo. Muy buen consejo, definitivamente. ¿Qué es lo peor que se le puede decir a una actriz? No sé, me han dicho tantas cosas, estoy pensando en lo peor. Una vez me dijo un director, eres una caja de zapatos, no me estás dando nada. Creo que insegurizarla al punto que te dé pudor, como que te dé inseguridad, poder proponer, poder llevar a cabo tu trabajo, que necesitas la seguridad en ti, no hay forma de que puedas hacerlo si desconfías de ti misma. Sí, tienes toda la razón y yo siento que los mejores directores son los que saben hablarle a los actores y saben sacar lo mejor de cada uno, para darles esa confianza. Que te den seguridad. Que te den seguridad y que exactamente para proponer y para salirte de toda la convención de lo que tenga que ser ese personaje, sino que realmente llevarlo a otro nivel, ¿no? Sí, creo que lo peor que se le puede hacer o decir a una actriz es lo estás haciendo muy mal sin darte una explicación del por qué lo estás haciendo mal. Uh-huh. ¿Qué es mal y qué es bien? ¿Qué es lo que quiere más bien el director que no te está sabiendo explicar? Exacto, así es. ¿Qué es lo que no puedes perdonar? Nada. ¿Eres capaz de perdonar absolutamente cualquier cosa? A lo mejor, y ahí que se quede en el olvido esto, no he estado en una situación en donde algo no lo haya podido. Creo que la vida, creo que el perdón es un acto de inteligencia pura. No me parece un acto de bondad. Creo que el perdón es algo que uno tiene a veces que trabajar por ello, pero deseo seguir siempre pudiendo tener esta capacidad del perdón, porque el día que no sea así, estaría cometiendo un acto totalmente atroz en contra de mí misma. Me parece muy sensato, realmente. Claro, hay que abrir la mente y hay que saber primero perdonarse a sí mismo y después poder perdonar errores o situaciones en otros, ¿no? No siempre es fácil, pero es sí. Que es un veneno, el no poder perdonar. Exacto. Es un veneno que te estás tomando tú, no es... Y la capacidad de perdonar es un antídoto que te estás tomando tú. O sea, no es que perdonas y le haces un bien al otro, es que no se puede vivir en el odio o en el rencor. Eso es algo que lastima muchísimo a quien lo siente. Exacto. Y tú piensas que el estar odiando a otra persona le estás haciendo un daño, te estás vengando de esa persona, pero realmente te estás haciendo daño a ti mismo, ¿no? Al no poder superarlo. Es una pistola en contra de ti misma. Sí, totalmente. ¿Y qué es lo que más te entristece? Me entristece mucho que una persona no tenga acceso a la oportunidad de desarrollarse a sí misma en de cualquier índole, en cualquier situación.
Me duele cuando veo a alguien con una capacidad enorme que de pronto no tiene las circunstancias o está en medio de una situación que no le permite avanzar o evolucionar en la vida. Sea lo que sea un niñito que está padeciendo hambruna o sea una persona que está sumida en una profunda depresión y no puede salir, o alguien que tiene un problema que lo obnubila y no puede ver más allá, ¿no? Me entristece eso. Claro, sí, totalmente entendible. ¿Y cuál sería un mensaje que tú pondrías, digamos, en un anuncio espectacular, así enorme, para que todo el mundo lo vea? ¿Te gustaría que sea algo que inspire, algo que motive? ¿Qué tipo de mensaje tendrías tú como para la humanidad, digamos? Qué bonita pregunta. ¿Qué pondría yo ahí? Pondría, ten cuidado con lo que piensas. Piensa solo lo que quieres. Lo bueno. Piensa solo lo bueno que quieres. Claro, exacto. Para que no esté uno ahí como con el pensamiento recurrente de todo lo que no quieres, porque si lo tienes en mente, eso es lo que vas a atraer, ¿no? Oye, ¿sigues meditando? Sí, esa es otra cosa que te iba a preguntar. Cosa que hay que decir. Sí, hay que mencionarlo, sí. Aprendimos juntas. La meditación trascendental. Exactamente. Exacto, sí, llegábamos a meditar. ¿Y es algo que tú usas para preparar tus personajes? No, pero lo uso diariamente. O sea, todos los días medito. A veces no siempre por la tarde, pero siempre en la mañana. Sí, yo también medito. Y lo uso para todo. Lo uso si tengo 5 minutos, lo uso para dormir, lo uso para lo uso para todo. Exacto. No, maravilloso. Hay que seguirlo haciendo. Y con esto pues nos despedimos, Anita. La verdad te quiero agradecer mucho que hayas estado acá. Ha sido muy rico. He sido profundamente feliz. Posiblemente se cae el micro, pero sí, ha sido un enorme regalo el poder platicar contigo hoy y pues obviamente tenerte acá en este programa y compartirte con mi audiencia. Y pues bueno, ya se están dando cuenta lo maravillosa que es Ana Choquetti. Y así que agradezco mucho que ustedes hayan estado aquí, que nos hayan visto. Les agradezco también que se hayan suscrito. A los que no lo han hecho todavía, no saben cómo nos ayuda a todos los que hacemos YouTube, que se suscriban, que nos den sus likes y que compartan el episodio. Así que gracias por estar aquí y pues aquí los esperamos para la próxima.